Hola gente, hoy les traigo la tercera parte de opiniones impopulares. Normalmente en esta sección hablo de opiniones vinculadas al metal argentino, pero esta vez lo voy a expandir a la música en general y mi forma de entender algunas cosas. Si bien una de las tres opiniones habla sobre metal nacional, quería también hablarles sobre cosas que van más allá, las etiquetas, los géneros musicales, las comparaciones entre álbumes, entre otras cosas. Sin más que agregar, empecemos. No sé qué les parece a ustedes, pero pienso que mucha gente trata de una forma trivial el tema de los géneros musicales. Veo que muchos tipos que supuestamente se presentan como conocedores del metal no saben distinguir entre un estilo y otro. Son gente que no le da importancia y que terminan diciendo al final es todo heavy metal o peor, es todo rock and roll, lo que lleva a un reduccionismo estúpido porque justamente los grandes discos son importantes porque innovan dentro de los géneros. Pero esta gente se contradice, porque así como no les importa encasillar a los grupos de forma correcta, después cuando escuchan un disco te salen con etiquetas que se la sacan del culo, como metalcore extremo o doom metal melódico, entre otras boludeces. Tiene que haber nombres de subgéneros suficientes para que se pueda catalogar a los discos de manera correcta. Por eso estoy en contra de esos que te niegan la existencia de subgéneros específicos muy útiles, como el death metal técnico o el black metal sinfónico, argumentando que solo se trata de death metal o black metal a secas, cuando en realidad hay muchas bandas haciendo esos sonidos específicos hace años. En internet existen toda una serie de comunidades que se esfuerzan por catalogar y categorizar de forma correcta la música de forma responsable, como para que venga gente así a decirte que tal etiqueta no tiene sentido sin siquiera informarse de qué se trata, y para luego contradecirse, inventándose ellos una de la nada sin justificar de qué se trata. Y eso lleva a que se inventen etiquetas innecesarias porque sí, como es el caso del metal argentino. De este supuesto subgénero vengo escuchando desde que arranqué en el metal. El propio Iorio se catalogaba como tal sin dar mayor explicación que decir que se trata de un metal con letras en español, las cuales hablan del sentir argentino, por lo cual ya es motivo suficiente para diferenciarse del heavy metal nacido en Gran Bretaña. Normalmente se usa para categorizar a bandas del estilo como Hermética, Malón, Aunikenk o Almafuerte. Yo tengo una diferencia muy importante respecto a esto. Para mí, los subgéneros del metal se diferencian por la parte musical, no por las letras. Si nos centramos en esto, Almafuerte es una banda de heavy metal y hard rock en algunos momentos, mientras que Malón es una banda de thrash metal con influencias de groove metal. Las letras sí, son en español y tocan temáticas que solo un argentino puede comprender bien, pero no se diferencian lo suficiente de estilos musicales que existen y ya están bien definidos como para andar creando otra nueva. El punto al que quiero llegar es que sí, tiene que haber nombres de subgéneros suficientes para que se pueda encasillar a los discos de manera correcta, pero tampoco hay que inventar etiquetas a mansalva cuando las que existen son más que suficientes para catalogar a las bandas argentinas. Caso distinto es el de Arraigo, banda que sí tiene un sonido muy original, el cual fusiona el metal con muchos géneros tradicionales de Argentina. Quizás en un futuro sea influyente y en ese caso sí haya que crear una nueva etiqueta. Por cierto, sobre este caso, algunos dicen que se trata de folk metal, lo cual es erróneo, porque el folk metal es una fusión de metal con el folk contemporáneo nacido en Europa, y esa etiqueta no sirve para reflejar lo que hace una banda tan única como Arraigo en sus álbumes. Otra cosa que quería comentar y dejar en claro es que para mí está bien comparar álbumes. Me pasó que cuando hice la tier list de Orcas y yo decía que los primeros discos, considerados clásicos acá en Argentina, no eran tan propositivos si lo comparábamos con otros trabajos de thrash metal de la época a nivel mundial. También me pasó cuando hablé de las rivalidades del metal argentino, y yo creo que ese mensaje de que no hay que comparar y simplemente hay que disfrutar todo por igual, me parece un pensamiento muy berreta. Diciendo cosas así, no fomentás el pensamiento crítico y te lleva a creer que todos los trabajos, tanto los que tienen un gran mérito artístico como los que son mediocres, tienen el mismo valor. Y yo creo todo lo contrario. Para medir la calidad y los méritos artísticos tenés que comparar álbumes. Ahora, tampoco la pavada. Las comparaciones tienen que ser justas y serias. No sirve medir un disco de Nirvana con uno de Meshuggah, porque ambas bandas hacen cosas muy diferentes. La idea es medirlo con trabajos del mismo subgénero. Por eso es importante tener muchas etiquetas, para medir la calidad con trabajos similares, que buscan hacer más o menos lo mismo. Algunos creen que Celtic Frost es thrash metal, y no te sirve esa etiqueta porque hace algo muy diferente a Metallica o a Anthrax, por lo que podrías decir, ah, Metallica no es bueno porque comparándolo con Celtic Frost no es tan extremo. Del mismo modo podríamos criticar a Morbid Tales diciendo que es un trabajo muy mal producido, cuando en realidad es parte de la gracia del álbum, y de hecho uno de sus aspectos más influyentes. Por eso, en el último tiempo se empezó a usar la etiqueta Black and Thrash Metal para categorizar a esas bandas de thrash metal
metal que hacían un sonido antecedente del black metal durante los 80s. Es importante comparar a una obra con análogas de esa misma época. Esto es para no cometer el error del anacronismo, es decir, de compararlo con obras que salieron después y seguramente tengan la ventaja de que tienen el camino más allanado en cuanto a cómo se hace tal o cual estilo musical, cuando las cosas que salieron antes quizás no lo tenían, y justamente su mérito está en sentar las bases para ese sonido, pero a la vez creo que es válido compararlo con trabajos discográficos que salieron previamente, justamente para medir la creatividad del disco. Por ejemplo, lo que hice en la tier list de Orcas. Dije que no me parecía tan innovador porque hubo muchos álbumes de thrash metal que salieron antes y fueron más creativos, no solamente los que estaban saliendo por aquella época, como el Arise de Sepultura, que también. El tercer punto es algo que noto mucho que pasa en las críticas de YouTube. Veo que muchos creadores de contenido le dan un espacio especial y preponderante a lo más extremo y experimental. Del mismo modo, cuando una banda como Gojira, Opeth o Mastodon sacan un disco con un sonido un poco más digerible nada más, los desprecian argumentando que esas bandas hacen cambios para hacer más plata y no por inquietudes artísticas, dando a entender que solamente la música desafiante para el oyente es la que tiene propuesta artística. No puse la cara de nadie, pero supongo que si ven reseñas o a youtubers, se les vienen a la cabeza varios que tienen este pensamiento. En mi opinión, creo que hay que empezar a valorar la música más accesible al oído, porque si no, es caer en la mentalidad elitista de creer que solo la música buena es metal, especialmente la vertiente más extrema, y nada más. Todos los demás géneros son inferiores porque son más amigables a otras audiencias. La realidad es que eso es vivir en un mundo mínimo y marginado, porque efectivamente hay discos de pop, hip hop, electrónica y mucho más que son tan o más creativos que muchos discos de metal. Uno puede hacer canciones sencillas y ser extremadamente creativos de todas formas, e incluso más trascendentes que músicos que hacen composiciones mucho más complejas. Ahí están los Beatles para demostrar lo que digo. En cuanto al metal, yo no sé qué opinarán ustedes, pero para mí un disco como el homónimo de Korn me parece muy superior a mucho death metal de la época. El motivo es lo creativo que era a pesar de ser tan sencillo en composición. Fue tan original e influyente que hasta inventó un nuevo subgénero, el new metal, que sí, no es el mejor subgénero, no voy a discutir eso, pero de todas formas fue así de grosso. El punto al que quiero llegar es que lo más importante es ser creativo. Un disco accesible puede ser tan original y reconocible como lo técnico y experimental, que tampoco quiero caer en despreciar estos sonidos. Todos tienen sus clásicos y para mí, salvando algunos matices, son igual de valiosos. Bueno gente, eso es todo por hoy. Recuerden que pueden seguirme en Twitter que está en la descripción. Espero que les haya gustado el video. Si fue así no olviden de compartir y suscribirse. Y nos vemos en unos días. Chao.